Dios le bendiga. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a la clase número 8. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? De neumatología. Vamos ahora a dones del Espíritu Santo, cuestiones generales. Solo la primera parte de ese capítulo de Wayne Grudem, el capítulo 52. Y son cuestiones generales, o sea, que abarcan muchas cosas y vamos a ir viendo algunas de ellas unas por una. Cuestiones relacionadas con los dones espirituales en general. La primera pregunta giraba alrededor, ¿cómo define Grudem los dones espirituales? Y él dice, un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo o utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Ya vieron, es una habilidad. Él cree que puede ser que ya alguien traiga una habilidad y que el Espíritu Santo la potencie. Entonces, y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Y tiene razón en algún aspecto, pero yo creo que el don es algo que Dios da. O sea, independientemente de si la persona trae habilidad o no, Dios le da esa habilidad. Puede ser que alguien ya tenía una poquita habilidad, pero lo que da a entender es que el Espíritu Santo la potencia. Es verdad, igual eso. Pero hay muchos casos en donde la persona no tiene ninguna habilidad y entonces es Dios en realidad el que la da completamente, ¿no? Don, talento, capacidad, abarca todo eso. Tanto las habilidades naturales como los que parecen ser más milagrosos. Ahí es donde empieza el asunto que a mí no me parece tanto diferenciar eso, ¿no? Todos los da un mismo espíritu, 1 Corintios 12:11, para el bien edificación de la iglesia. Ahora, sí creo que todos los da el mismo espíritu, pero yo creo que si es don, es milagroso, aunque no sea algo espectacular lo que haga. Pero en realidad lo importante es entender que es algo que Dios dio, por eso es que es un don. Si no, pues no, un don. No, es que yo ya nací con el talento, no. Pero eso ahí está entre comillas el asunto. Es un poquito polémico el caso, pero vamos a irlo analizando. Bueno, la pregunta 2, con respecto a los dones espirituales en la historia de la redención, ¿verdad? Y bueno, este dato es importante. En general, había una actividad menos poderosa del Espíritu Santo en la vida de la mayoría de los creyentes. ¿Es verdad eso? Sí. Una evangelización efectiva de las naciones era muy poco común. El exorcismo de demonios era desconocido en el Antiguo Testamento quizás. Las curaciones milagrosas eran poco comunes, aunque sí ocurrieron especialmente en el ministerio de Elías y Eliseo, y hubieron muchos milagros en ese tiempo, ¿verdad? La profecía estaba limitada a unos pocos profetas. Esas son verdades, hermanos, con respecto a la forma en cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Pero ya vimos que Grudem no hace tanto énfasis que ese era el periodo del Padre, que el Nuevo Testamento el periodo del Hijo y después ahora en este tiempo el periodo del Espíritu Santo, porque eso parecería ser modalismo. Ya eso lo explicamos en la clase anterior, que ese es el detalle que parecía dar Perman por ahí. Pero Wayne Grudem da a entender algo diferente, ¿verdad? Grudem dice, hermanos, esto, en varios aspectos el Antiguo Testamento está a la espera de un tiempo cuando habría una capacitación mayor del Espíritu Santo que alcanzaría a todo el pueblo de Dios. Eso es una parte que Grudem sí manifiesta y sí da a entender de una manera clara, ¿no? Entonces es un dato importante. Y sí, las profecías, por ejemplo, Moisés mismo dijo, cuando le dijo a aquel, ¿sabes qué? Allá en el campamento hay unos que no vinieron acá a la reunión y se quedaron allá en las casas de campaña, allá están profetizando. Y Moisés dijo, yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Como que apuntando, sabes que ese es un anhelo que debe de haber y iba a cumplirse. El Señor profetizó en Joel 2, 28 y 29 que los jóvenes verían visiones, que los ancianos soñarían sueños, ¿verdad? Y que era una promesa del Espíritu Santo que venía para todo el pueblo y que se cumplió en el día del Pentecostés y que se está cumpliendo en la iglesia, porque hoy en día todo cristiano tiene esa enorme bendición. Jesús fue a Galilea en el poder del Espíritu, ya eso es en el Nuevo Testamento. Y él fue para enviar la promesa, se fue y dijo, me voy a ir porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo. Todo eso manifiesta entonces que tanto el antiguo pacto como el tiempo del Señor Jesús se anunciaba la venida de un tiempo en donde el Espíritu Santo iba a venir a residir a la iglesia, que ya vimos algo de eso, ¿verdad?, en clases anteriores. El derramamiento del Espíritu Santo en la plenitud y el poder del nuevo pacto en la iglesia ocurrieron hasta el día del Pentecostés. Y hemos explicado que ese día de Pentecostés nace la iglesia. Ese día no solamente es que viene un poder, una segunda bendición. No, ese día en realidad los discípulos nacen de nuevo y la iglesia empieza a funcionar
como iglesia, ¿sí? En toda la extensión de la palabra, llenos del poder, predicando, siendo martiria, testigo, ¿verdad?, a todas las naciones. Muy bien, la pregunta 4 era el propósito de los dones. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué cumplen ahí? Y es capacitar a la iglesia para llevar a cabo su ministerio hasta que Cristo regrese. Estos datos que dan esos pasajes son muy buenos, hermano. Y yo espero que cuando Gruden te cita un texto, tú vayas al texto y lo veas. ¿Cuál es la idea de capacitar a la iglesia para llevar a cabo un ministerio hasta que Cristo regrese? ¿Por qué este texto es la base? Porque dice el versículo 7 de 1 Corintios 1, de manera que nada falta en ningún don. La iglesia de Corintio tenía muchos dones, estaba súper bendecida. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No le faltaba ningún don hasta que llegara Jesús. Y Jesús no ha llegado. Entonces, cualquier iglesia, hermano, sigue teniendo dones hasta el tiempo en que Cristo regrese. Los dones se dan a la iglesia para el periodo entre la ascensión de Cristo y su regreso. Ese texto de 1 Corintios 13:10, donde habla del amor, habla de eso. Y dice el verso, mas cuando venga lo perfecto, refiriéndose a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, eso lo veremos más adelante, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que es en parte? El versículo 9 habla, hermanos, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese, cuando, hermano, termine el periodo, ¿verdad?, de la gracia o el tiempo de la iglesia en donde se están salvando gentiles. Entonces, en ese momento, Cristo se lleva a su iglesia y se acaba la manifestación y la función de los dones. Pues los dones sirven para la edificación de la iglesia, pero ya cuando la iglesia se termine de edificar, pues ya no van a ser necesarios. Cuando Cristo ascendió al cielo, concedió dones a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, y ya se está edificando la iglesia. Esa es la función que cumplen los dones hoy en día, y los dones se dan a la iglesia como un anticipo y como una garantía de la era por venir. Y ahí es donde aparece la palabra arras. Acuérdate, es lo que enfatiza 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:14. Esa palabrita es la que me vas a mandar. El anticipo y la garantía de la era por venir son las arras del Espíritu, lo que enfatiza 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:14, hermano. Y dice, y esos versos son claros, dice que nos las da hasta la posesión adquirida, o sea, hasta que ya un día estemos en posesión de todas las bendiciones que vamos a tener en la eternidad. Pero mientras solamente nos da las arras, como un anticipo, como una garantía, ¿sí? Como cuando la persona le va dando las arras. Ya vimos la simbología de las arras cuando vimos los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, me mandas esa palabrita que es clave en cuanto a este punto. Muy bien. En cuanto a cuántos dones existen, la pregunta 5 era cuántos dones enumera Gruden y cuáles son los 6 diferentes pasajes donde se describen los dones. Son 22, hermanos, y esa es la lista. Te la doy así como la da en el libro. Aparecen, hermanos, ahí está en ese orden. Primero apóstol, profeta, maestro, milagros, tipos de sanidad, ayuda, administración, lengua. Después aparece en el 12, 8 al 10. Palabra de sabiduría, de ciencia o de conocimiento, que es lo mismo. Fe, distinguir entre espíritus, o sea, discernimiento de espíritu, e interpretación de lenguas. Si se da cuenta, ¿verdad? Son por ahí 13. Después aparecen otros más en Efesios 4:11, que es el de evangelista y pastor maestro. ¿Por qué ya no ponemos los otros? Porque en la lista anterior ya aparece apóstol, profeta y maestro. Entonces acá estamos poniendo evangelista, pastor, maestro. Después en el número 16 aparece el de servicio, que eso ya está en Romanos 12, 6 al 8. El de alentar, ¿sí? Y es un poquito esa cuestión de ser misericordioso. Ahí lo pone como alentar. El de contribuir, ¿sí? El que reparte, dice allá el pasaje, con liberalidad, contribuir, dar. Y el de liderazgo, 19 dones, bien interesante. Por ahí hay un libro que les recomiendo, hermano, no sé si está en boga todavía, ya le mencioné la otra vez, así se llamaba, 19 dones del Espíritu Santo, de Les Thompson, que es el mismo escritor de La persona que soy, el libro que llevaron en la materia de antropología, ¿verdad? Es un buen libro, pero no sé si está en vigencia ya. Un librazo, hermanos, 19 dones del Espíritu Santo. Ok, y aparece igual el don de misericordia ahí, hermano.
aparece en el número 21 matrimonio, Gruden lo menciona como un don, y celibato, o sea, el don de continencia que se le llama dentro del área evangélica. Entre los católicos es más el don del celibato, pero acá dentro del lado protestante se le conoce como el don de continencia, del que Pablo habla ya en 1 Corintios 7. Si alguien no tiene el don de continencia, mejor que se case, porque mejor es casarse que estarse quemando. A ese don se refiere, al don del celibato, es el mismo don de continencia. Y Pedro los enumera en dos, o los pone en dos líneas: el que habla y el que presta algún servicio, el que ministra. Son muchísimas formas de dones que hay, hermanos. Bien interesante toda esta lista, ¿sí? Vamos a las 6. Marca algunas de las cosas que dice Gruden sobre cuántos dones existen. Él dice: lo obvio es que estas listas son todas muy diferentes. Ninguna lista tiene todos estos dones, y ningún don excepto la profecía se menciona en todas las listas. Es interesante eso, que el que más se menciona o el que aparece en todas casi es el de profecía. ¿Por qué? Porque es el más importante. Ya lo hemos visto. ¿Cuál es el de profecía? El de predicar la palabra. ¿Qué hace el profeta? Habla en el nombre de Dios a los hombres. Es el mejor ministerio, el más importante, porque ¿cómo va a creer el mundo si no hay quien les profetice? Si no hay quien les predique. Es la misma expresión. Es ser heraldo, es compartir el mensaje de Dios a los hombres. El más importante. Y Pablo hace énfasis en que ese es el más importante de todo. 1 Corintios 7:7 menciona dos dones, matrimonios y celibato, que no están en ninguna otra lista, y que algunos libros de dones, o que habla, por ejemplo, el que te decía yo, Les Thompson, no los pone como dones. ¿Por qué? Porque puede ser que, y es verdad, si lo ves desde el ángulo correcto, sí es un don el casarte. Porque dice la Biblia, hermano, que la casa y la herencia, la casa es herencia de los padres, pero la mujer prudente es herencia de Jehová. Me vas a mandar ese proverbio, ¿sí? Lo buscas, es un proverbio. Me mandas cuál es. Es una herencia, es como un regalo que Dios te da. Dios me dio a mí un regalo hermoso, mi esposa Ruth, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque no es que yo la busqué, es que yo la conquisté. No, si Dios no ha querido, no, es casi lo que dijo Isaac cuando Abraham le mandó a buscar esposa para Isaac con su siervo anciano. Y él cuando la encontró dijo: esta es la mujer que Dios tenía destinada para mi amo, para el hijo de mi amo, que era Isaac. Y es interesante ese dato. Nosotros creemos que la esposa es un regalo, un don de Dios. Entonces, de ese ángulo sí es un don, y Pablo así lo presenta. Si alguien tiene el don de continencia, bueno, que no se case. Pero si alguien no tiene ese don, pues entonces que se case, porque mejor es casarse que estarse quemando. Muy bien, estos hechos indican que Pablo no intenta construir listas exhaustivas de dones cuando especificó los que mencionó. No, su plan era, hermano, mencionar muchos y podrían variar. Ya vimos derivaciones de eso que podrían ser muchísimos más. Hay ciertos grados de superposición entre los dones relacionados en varios lugares. Sin duda, el don de administración, del griego kibernesis, de 1 Corintios 12:28, es similar al don de liderazgo, o proistamenos, que aparece en 12:8. El que preside con solicitud, y allá dice el que administra. Entonces son dones parecidos o se superponen, quiere decir que vienen a ser los mismos dones, hermano. Muy bien, entre eso mismo, ¿cuántos dones existen? Entre aquellos que poseen el don de la evangelización, algunos serán buenos en la evangelización personal. Y en verdad, ese podría ser. Yo tengo el don de hablarle personalmente a una persona y ganármelo. Pero hay quienes tienen Billy Graham, ¿sí? Luis Palau, Gigi Ávila, ¿sí? Por mencionar algunos de los más antes, ¿verdad? D.L. Moody, grandes evangelistas que predicaban campañas al aire libre. Olvídense Jorge Whitfield, John Wesley, que ya los viste en la historia de la iglesia. Entonces, esos eran evangelistas, hermano, de un ámbito mundial. Me vas a mandar por lo menos 3 de estos nombres que te estoy dando. Y vas a poner evangelistas de campañas, porque así era, de campaña evangelísticas, de multitudes, que era distinto. Y otros son muy buenos para escribir literatura evangelística. Y otros son buenos para predicar en televisión y radio. Y para grabar podcast. Y hoy en día hay para evangelizar en redes sociales. O sea, ¿sí me entiendes lo que trato de decirte? Que el don del evangelismo puede ser uno, pero que tiene varias derivaciones. Y se vuelve o varios, o en realidad lo podemos ver como uno solo. Todo esto significa que los dones de dos personas no son exactamente iguales.
¿sí? No son exactamente. Y lo mismo es de maestro. Una cosa es que puede ser bueno para enseñar, por ejemplo, hay muy buenas de entre ustedes quizás maestras de escuela dominical, maestras de niños o maestros de jóvenes, pero probablemente a lo mejor para ser maestros de escuela dominical de la iglesia en general o maestros en una escuela bíblica, en un instituto, en un seminario, no sea el área donde se sientan bien. Cada uno va a tener, ¿verdad?, una forma de manifestar o de desarrollar el don y va a depender de varias cosas. Muy bien, con respecto a la clasificación de los dones, aquí está algunas clasificaciones interesantes. Dones proféticos, el de hablar, dones sacerdotales, orar, ministrar, lengua, pero algunos no ponen el don de orar. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a orar, pero en realidad hay quienes tienen el don de interceder, hermano, y son muy buenos para ponerse en la brecha. Y en verdad, y no estoy diciendo, todos somos llamados a orar sin cesar, pero hay quienes Dios los usa de una manera especial para ello. Muy bien, dones reales o dones de administración y de liderazgo, de gobierno, de pastorado que están, o los que son, ¿verdad?, llamados a cumplir una función, ¿verdad?, de un liderazgo al frente de un ministerio. Entonces todo eso, hermano, hace que se vea esa clasificación así. También dones de conocimiento, palabra de sabiduría y de ciencia. Dones de poder, se ven los de fe, milagros, sanidades. Dones de palabra como profecía, lengua. Entonces, cada uno de ellos, pero ahí podría entrar el de pastor maestro o el de evangelista, que es un don, hermano, que tiene que ver con palabra, con el uso del lenguaje. Muy bueno, hermanos, estas clasificaciones, y pueden variar algunas más. La 8 marca de algunas de las que tienen que ver con el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermano? Mira, Dios le da a la iglesia una asombrosa variedad de dones espirituales y todos ellos son muestra de su multiforme gracia, a como lo presenta el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10. Hay dones que no están en esa lista y en verdad pueden ser, ahí no aparece, por ejemplo, el que ministra las alabanzas o el que dirige las alabanzas, dirige un culto. Hay quienes son muy buenos para dirigir las alabanzas y Dios les usa y ministran a través de la dirección de la alabanza. Hay quienes cantan y cantan bonito, pero eso no es ministrar. Algunos por ahí en la iglesia nos han querido cuestionar con eso. Es que hay quien tiene la capacidad, hermanos, que a través de los cantos, en verdad, como decía David en el Salmo, yo recuerdo cómo era yo con la multitud y las conducía entre voces de alegría y fiesta a la casa de Dios. Un director de alabanza no es solo el que canta, sino que dirige al pueblo y lo lleva y lo hace que lo sigan y casi como si literalmente lo hiciera, como si los metiera a la misma presencia de Dios para adorar a Dios de una manera hermosa en espíritu y en verdad. Y Dios usa a esa persona para ser la guía de eso, a como David lo decía en ese salmo. Busca el salmo, por favor, y me lo mandas, ¿no? Recuerdo cómo era yo, ¿sí?, con la multitud y los guiaba entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él se acordaba, ya en el tiempo en que está escribiendo el Salmo, él narra, hermanos, de que en realidad su alma estaba abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? En ese Salmo está. Entonces, por favor, bueno, te doy el Salmo, ya me mandas nada más el verso, ¿no?, donde habla. Eso es el Salmo 42, para no meterte en tanto lío. Dice, hermano, alguien me dijo por ahí, hermano, me está pidiendo muchos versos ya de tarea. Solamente, hermanos, es para ayudar a hacer un ejercicio mejor y conectarnos más, ¿verdad?, en la clase del video. Pero eso habla de que es la multiforme gracia de Dios. Y decía yo, ese ministerio no se menciona dentro de los dones que aparecen en el Nuevo Testamento. El ministerio, algunos dicen, no, es que eso es talento, ¿sí? O es que tiene el don, o es que ya sabía tocar música, o toca muy bien la guitarra, toca muy bien el pandero, toca muy bien el piano. Bueno, y no se ve exactamente como un don. Pero a la hora de desarrollarlo para el Señor, para usarlo, entonces el asunto ya agarra un sabor espiritual. Y decía yo, hay quienes son muy buenos para ministrar la alabanza o dirigir la alabanza y guiar al pueblo y llevarlo y conducirlo y los usa de una manera especial. Y hay quienes solamente son muy buenos solo para cantar y pueden apoyar en coro y todo, pero no ministran cuando están cantando. Es un término interesante ahí, hermano, que tiene que ver con esa función de que la persona quiere ser dirigida por esa persona que está cantando para llevarlo a la misma presencia de Dios, hablando en un sentido espiritual, a como lo narra David en ese salmo que les digo, Salmo 42. Y ahí Pedro lo dice, administradores de la multiforme gracia de Dios, y del griego poikilos, muchas facetas, muchas variedad, y se dice que en el campo misionero esto se desarrolla aún más,
porque trabajos seculares, cuando tú lo usas para la gloria de Dios o para alcanzar a los perdidos, se convierte hasta en un don. Esto es bien interesante, hermano. Una iglesia saludable tendrá una variedad de dones, ¿sí? Una variedad de dones. La gloria y la sabiduría de Dios se ve, hermanos, al no permitir a nadie poseer todos los dones necesarios para la iglesia, sino requiriendo que dependamos uno del otro para un adecuado funcionamiento de la iglesia. No, yo no tengo todos los dones, ningún pastor, por eso es que el pastor necesita capacitar a la iglesia para que la iglesia, que es donde están desarrollados o se encuentran todos los dones, le ayuden para el funcionamiento de la iglesia. Y eso es clave entenderlo, ¿no? Y comprenderlo y delegar responsabilidades en base a los dones que uno encuentra dentro del pueblo de Dios. El punto 4 era: los dones pueden variar en intensidad. Y mire la pregunta 9, ¿cuáles son los textos que indican que los dones pueden variar en intensidad? Y sí, claro que sí pueden variar. En proporción a nuestra fe, dice Romanos capítulo 12, verso 6. Hermano, ese verso yo quiero leer algo ahí porque es bien interesante lo que dice ahí Romanos capítulo 12, en el versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo escribiendo a los romanos, dice ese verso ahí: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Hay dos cosas ahí. Gruden solamente menciona en proporción a nuestra fe, pero yo te voy a mencionar aquí que hay dos cosas que abarcan. Y mira esto, hermano. Primero, según la gracia que nos es dada. O sea, yo tengo un don según la gracia que me fue dada. Te voy a poner el ejemplo, el don de la enseñanza o de dar una clase, hermano. Te voy a poner, es un don y tú lo ves en cada uno de los profesores, hermano. Son distintas las características, o en cada uno de los pastores que conoces, distintas sus formas de predicar. Y hay quienes tienen una gracia especial. Y yo diría: ay, Señor, yo quisiera tener la gracia, un ejemplo, de mi hijo Carlos para despedazar y hacer una exégesis del texto especial. Y dice: espérate, a él le dio una gracia especial en esa área. Adrián tiene una gracia especial para predicar que yo no la tengo y no tengo esa capacidad. Y estoy hablando de Adrián, mi hijo. El maestro Zenobio tiene una gracia diferente. El profesor acá, el pastor Jorge, pues en nuestra iglesia, tiene una gracia diferente a la hora de predicar. Cada pastor, ves grandes maestros de la palabra, a John Piper, a Paul Washer, a cualquiera de ellos, a MacArthur, hermano. Siempre tiene una gracia especial, hermano, una característica increíble. David Wilkerson era un predicador que a mí me fascinaba oír, hermano, y de una línea de Pentecostés que enseñaba tremendamente y el Espíritu lo usaba. Y cada uno tenía una gracia y tiene una gracia distinta, hermano, pero ahí es según la que Dios nos da a cada uno. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí viene el asunto, conforme a la medida de fe. Y lo he explicado yo así, hermano. Dios te da el don, es como si te diera el machete o el asadón o el rastrillo, te da la herramienta, pues en otra palabra, Dios te la da. Tú la tienes que sacar filo al machete. Tú tienes que usar el machete. Tú tienes que aprender a agarrarlo para no cortarte con él mismo, lo mismo, hermano, y sacarle filo. Si no lo estás trabajando, si no lo estás usando, si no lo estás ejerciendo, no va a tener el filo suficiente. Entre más lo uses, te vuelves súper diestro y aparte agarra mucho más filo. Eso es de lógica. Depéndelo y depende. Cuando dice conforme a la medida de fe, ¿qué tanto tiempo yo oro? ¿Qué tanto leo la palabra? ¿Qué tanto busco a Dios? ¿Qué tanto en realidad estoy afilando mi machete? Afilando mi don. Eso es lo que decía Pablo a Timoteo. Hey, aviva el fuego del don que está en ti. Me vas a mandar un poquito ese ejemplito, ¿no? De a qué comparo yo el don, como cuando Dios te da una herramienta y uso la palabra el machete, ¿sí? O un cuchillo si tú quieres, ¿verdad? Trabajarlo en términos de que sería un carnicero. ¿Ves esos tablajeros que cómo cortan los bisteces y los cortas y son expertos? Sí, hermano, por lógica se vuelven diestros, ¿verdad? O como un soldado de antes en diestro con la espada. Y David no sabía usar la espada, pero sabía usar la honda. ¿Pero por qué? Porque la usaba mucho. Ahora, dependiendo, cada uno tiene una herramienta. ¿Qué tanto la usas? ¿Qué tanto la ejercitas? Y me vas a poner el ejemplito, entonces me lo mandas ahí del machete. Entre más se usen, ejerciten, más se pulen. Ahí está 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. No descuides, úsalo, trabájalo. Te aconsejo que avive el fuego del don que está en ti. Hermanos, el caso de Apolos. Apolos era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Estaba pasado en Biblia, sí, del antiguo pacto, pero solamente conocía lo concerniente al bautismo de Juan. No había entendido toda la teología del nuevo pacto. No conocía
conocía la doctrina bien del Espíritu Santo. Y Priscila y Aquila, que no tenían el mismo don de él, ¿sí?, tuvieron que tomarlo aparte y enseñarle. ¿Sí ves ese pasaje? Bien interesante eso, ¿verdad? Pero respetaban, tenía un don, era una elocuencia. ¿Por qué cree que en Corintios lo preferían a él en vez de a Pablo? Porque era más elocuente que Pablo. El texto lo dice, hermano. Era más elocuente que Pablo. Pablo decía que era tosco de palabra, pero la capacidad, el nivel espiritual y la profundidad de la sabiduría de Pablo era más honda. El otro era más rollero, hablaba más bonito, y Pablo se metía más hondo. O sea, cada uno tenía cualidades diferentes. Cuando a Apolo se le apoyó por Priscila y Aquila, Apolo fue todavía mejor predicador de lo que en ese momento era. Pablo hablaba en lenguas más que todos, pero en la iglesia prefería hablar 5 palabras en lenguas entendibles, como lo dice ahí en 1 Corintios 14, 18. Entonces, sí varían en intensidad los dones dependiendo qué tanto lo use, qué tanto lo pula, qué tanto lo trabaje, ¿verdad?, el predicador, qué tanto le esté echando ganas, qué tanto se meta con Dios, qué tanto siga preparándose y vaya a congresos y vaya a seminarios y vaya lo más que se pueda. Eso es lo ideal. Muy bien, hermanos, la 10 variación depende de la influencia divina y humana, una de las que tengan que ver con cada una. ¿Pueden variar en intensidad? Sí, mi hermano, pero mira, esto es interesante. Divina, la obra soberana del Espíritu reparte según Él lo determina. Dice, según la gracia que nos es dada. Ya te puse el ejemplo ahí, hermano. Pero dice ahí, humana, la experiencia, el entrenamiento, la sabiduría y las habilidades humanas, todo esto se combina para su intensidad. Por lógica, entre más tiempo pasa, más experto se hace el predicador, el pastor, el maestro, dependiendo del don. El entrenamiento que siga teniendo lo va haciendo mucho más hábil. La sabiduría y las habilidades naturales. Si lo vemos en el aspecto del fútbol, Cristiano Ronaldo y Leo Messi no eran los mismos jugadores que son ahorita, hermano, súper expertos con cualidades pasadas que cuando empezaron de 20 años. Ya se le veían destellos, ya se le veía su cualidad, pero el nivel de perfeccionamiento que fueron teniendo a medida que pasaron los años fue impresionante. Lo mismo es en cuestión ministerial. Así es, hermano. Y eso es importante. A lo mejor algunos de ustedes van empezando, no se desesperen, no se desanimen. Ustedes no conocieron a Adrián Capitaine, de por sí todavía no tengo ningún nivel, hermano. Yo sé, hay cosas así sorprendentes, hermano, y lo he dicho y lo digo con un orgullo, voy a usar la palabra, con un orgullo santo, puro, sin afán de vanagloriar ni nada. Pero cuánto quisiera yo haber tenido las capacidades que tienen mis hijos, en verdad. Unas cosas a la edad que ellos tenían, hermano. Yo era tan torpe, yo era tan falto, me hacía falta tanto, no tuve el mismo nivel de capacitación que ellos tuvieron o las mismas oportunidades que ellos tuvieron, independientemente de eso, que fui a prepararnos a un seminario, pero independientemente es una gracia que Dios le dio a ellos. Y yo no voy a decir, yo, porque no, al contrario, le doy gracias a Dios. Y gracias porque en realidad hay alumnos, yo sé que de entre ustedes van a haber muchos mejores maestros, muchos mejores pastores, predicadores que quizás lo que le estamos dando a las clases. Gloria a Dios, hermano, esa es la idea, que salgan mejores, Timoteos mejores, como Jesús decía, no, que el alumno pueda llegar a ser aún mejor que el maestro. Gloria al Señor por ello. Entonces todo esto tiene que ver con esto. La 11, probablemente no se puede trazar una línea definitiva de esta materia, pero hermano, ¿qué es lo que sí dice Gruden sobre esto? No hay un solo don que tengan todos los creyentes, pero sí todos somos llamados a ejercer funciones parecidas a las de algún don. Evangelizar, enseñar, orar, cantar, X. ¿Sí me entiende? No todos tenemos, por lógica, alguien puede decir, yo no tengo el don del evangelismo, hermano. Pero la Biblia dice a todos los cristianos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todos los cristianos, ir a ser discípulos. Yo no tengo el don de llamado a ser misionero transcultural, pero de una o de otra manera me tengo que involucrar en misiones transculturales. ¿Sí? Y puede ser que yo evangelice a un vecino, pero al mismo tiempo estoy apoyando y orando y mandando una ofrenda a un misionero que está evangelizando en otro lado del mundo. Así es esto, hermano. Todos somos llamados a hacer algo. No soy un gran maestro de la palabra, pero soy llamado a enseñarle a mis hijos y a compartir la palabra con mi vecino. El propósito de toda esta discusión es simplemente decir que los dones espirituales no son tan misteriosos. Oiga, a mí me llama la atención esto. Cosas de otro mundo como la gente considera que son. Y hermanos, yo te voy a decir algo, hermano. Aunque es verdad que somos llamados a ejercer funciones parecidas a las de un don, yo sí creo que los dones son misteriosos, milagrosos, maravillosos.
Por algo es que la gente decía eso de Pedro, de Juan. Yo te voy a poner ese ejemplo. Se sorprendían cuando los oían hablar. Y nada más es una predicación. ¿Por qué? Es que los conocían. Eran gentes del vulgo. Antes eran unos, voy a usar la palabra, unos sencillos pescadores. Ahora son heraldos de Dios. Ahora son embajadores en el nombre de Cristo. Eso es un don, hermano. Y es un don milagroso. Si ustedes conocieran a Adrián Capitaine, cómo fue en la secundaria, en la prepa. Los que me conocen, los que me conocieron, hoy en día por eso dicen, ¿sabe qué? Lo que vemos en él es un don, no es de Adrián. Adrián es la persona, bueno, no quiero dar un calificativo así, peor que él decía Pablo, ¿no? Al último como un abortivo se me apareció a mí, de los pecadores yo soy el primero, torpe de palabra, en verdad, bueno, hasta cierto punto hasta introvertido en muchas cuestiones. Esa era la realidad de mi vida. Y yo sé que en el caso de algunos de ustedes, por eso tenemos que verlo, el don, aunque sea sencillo, es milagroso, en mi punto de vista, hermano. Lo último, el hecho de que la potencia de los dones pueda variar nos permite reconocer que el don de cierta persona, tal como el de enseñanza o administración, por ejemplo, puede que no sea lo suficientemente fuerte como para que funcione en beneficio de toda la iglesia en una iglesia más grande. En otras palabras, está dando a entender, bueno, el don que tiene tal predicador o pastor o maestro funciona en su iglesia local, pero probablemente si lo llevan a una iglesia de un nivel intelectual más alto, por ejemplo al DF, y a lo mejor allá no vamos a dar el kilo, o yo no funcione como tal. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser maestro aquí del ICTA, entonces ¿sabes qué? Podría ser que un seminario a nivel donde se dan doctorados no alcance a llenar, ¿verdad? A cubrir el nivel que se requiere de un maestro allá. Sí, pudiera ser, eso es la realidad, a eso es lo que se refiere aquí. O pudiera ser que sí lo pudiera hacer Dios, y de eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo de algo que viene de parte de Dios. Ok, ¿poseen los cristianos los dones temporales o permanentes? Esta es otra pregunta polémica. Con respecto a si los cristianos poseen los dones temporal o permanentemente, el Nuevo Testamento describe una posesión permanente de los dones en la analogía del cuerpo. Y yo de ahí me agarro. Válgase, el dedo no deja de ser dedo. No, porque entonces daría a entender que si se pierde entonces cuestiones de la salvación, si se pierde un don. No, se lo voy a quitar porque ya no. Dios ha colocado a los miembros, cada uno en ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Da a entender de que, hermano, el ojo no deja de ser ojo, sigue siendo ojo. Ahora, puede ser que por el desgaste el ojo deje de ver bien, ahí sí. Que alguna enfermedad afecte de que el ojo deje de funcionar, ahí sí, pero no es que deja de ser ojo, ¿sí? Ahora, no podemos darle una aplicación eso al cuerpo de Cristo, que es un cuerpo que es perfecto a la iglesia, aunque está en desarrollo. Pero los dones sí pueden tener un poco de aplicación ahí. Según Gruden, por eso la pregunta yo la hice ahí, ¿cuáles son algunas instancias en que los dones no son permanentes? Dice él, 1 Corintios 7, y este es un ejemplo muy claro, es verdad. Hay algunos dones que no son permanentes por su propia naturaleza, tales como los dones de matrimonio y el celibato. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo tiene el don del matrimonio una persona? Hasta que la muerte lo separe. Cuando muerte su cónyuge ya se acabó la función del don, de ese don que le había dado. Y ahora tendrá que pedirle a Dios el don del celibato, el de la continencia, para no tener que volver a casarse. Pero si no lo tiene, se tendrá que volver a casar si no es de una edad muy avanzada la persona. Entonces, hermano, ese dato es bien importante con respecto a eso. Tiene que ver. O alguien dice, da a entender que un tiempo sí le dio el don de continencia, pero de pronto aparece una persona ahí en escena y ya le despierta Dios el don de casarse. Bueno, entre comillas, esa parte, por eso decía yo, como que no es tanto como verlos como unos dones espirituales, tanto el matrimonio como el celibato. Porque sí funcionan para la edificación de la iglesia. Porque una persona célibe que no se casó, tiene más tiempo para servir al Señor en la iglesia. ¿Sí me entiende el asunto? Algunas misioneras, así son, o algunos misioneros, no tienen familia y tienen más libertad ahí. Y en otros casos, el matrimonio, la mejor forma de que funcione un matrimonio es que refleja la forma en cómo es la unión de Cristo con la iglesia. Entonces sí cumple esa función de edificar. El don de sanidad, por ejemplo, depende de la soberana voluntad de Dios. Muy don puede tener una persona, pero si Dios quiere lo va a sanar, y si Dios no quiere no va a sanar, aunque la persona tenga el don. Yo así lo creo igual. Del don de la evangelización, en última instancia, depende de la obra del Espíritu Santo, si quiere salvar, regenerar a una persona, o depende aún de si Dios tiene predestinado salvar a tal persona a la que se le está evangelizando. A eso es a lo que Gruden se refiere en esos puntos. Un don temporal o para una necesidad de evento único, y pone de ejemplo a Sansón.
Dios le dio una nueva fuerza para destruir el templo y que el templo cayera sobre los filisteos. Y dice la Biblia, mató Sansón más filisteos en su muerte que en toda su vida. Esteban, hermano, el caso de Esteban es un caso muy especial. Oh, esa visión que Dios le dio es un momento muy único. No es que a cualquiera se lo va a dar. Pero es que igual si no se lo da, hubiera agarrado a Esteban una piedra y por lo menos le hubiera rajado la cabeza a uno. Bueno, yo digo, si Dios no me da un don así, no, olvídate, te está agarrando a pedrada y que no hagas nada, está duro. Solo una gracia especial para dar perdón a una persona así. Aunque todos cristianos somos llamados a perdonar y a soportar. Otra instancia en la que un don no es permanente es cuando una persona lo descuida o aflige al espíritu y cae en un error doctrinal inmoral o moral. Ahí está un detalle importante y usa el ejemplo de la parábola de los talentos. El asunto es que la parábola de los talentos es una parábola, hermano. Y de una parábola no se puede sacar un punto doctrinal como decir, no, Dios a alguno le da el don y después se lo va a quitar. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo va a quitar? ¿Porque dejó de ser cristiano? ¿Porque se le fue el Espíritu Santo que le daba ese don? Si el Espíritu Santo no se va. ¿Qué sí es lo que pasa? La Biblia dice que se apaga. Y por lógica, no es que se vaya el don, sino que quien está activando ese don es el Espíritu Santo. Al apagarse, entonces por lógica el don deja de funcionar como debería estar funcionando. Yo quiero que me mandes esa explicación que te estoy dando, que es muy personal, hermano. No es tanto que el don se le quite a una persona en sí tal. Porque si se le quita, entonces es que se le quita al Espíritu Santo. No, y la Biblia dice que estaría en nosotros para siempre. No habla de que estaría un tiempo y después se iría, no. Pero ¿qué es lo que sí puede pasar? Y que la Biblia enseña que pasa, es que el espíritu que activa el don se contrista. Y ya vimos la palabra contristar. Es como si se deprimiera el espíritu. Se enferma y no lo está activando. Pero no es que se fue el don, sino que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en una persona? Y el hermano pone el ejemplo de aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo hacía esto, yo hacía lo otro. Hermano, y el Señor dice, nunca os conocí. Mi pregunta es, ¿en verdad era un don de parte de Dios eso? Si el Señor nunca los conoció, nunca tuvo relación con ellos. ¿Sí le puede dar Dios entonces don a una persona súper impía? No, hermanos, así, a la luz del texto o del contexto bíblico, no aparece algo así como don verdadero. Hay quienes se disfrazan de falsos apóstoles, y si el diablo, eso no es extraño, si hasta el diablo es astuto. Por ejemplo, los brujos, los hechiceros de Faraón, ¿te acuerdas? Ellos convirtieron sus varas en culebras, como también Dios convirtió la vara de Moisés en culebra. Dice, ¿cuál es el propósito a veces del diablo? Hacer que parezca que sí tienen dones. Entonces hay algo que parece un don, pero no es que lo sea. El don debe ser permanente. Ahora, ¿se apaga el don? Sí. ¿Se enfría el don? Sí. Por eso hay que avivar el fuego del don. ¿Sí me entiende? Eso es muy distinto a que a la persona se le quite o desaparezca el don. Entonces yo así lo explico. El don sí se puede apagar, sí se puede enfriar, sí se puede contristar al Espíritu Santo, que es el que lo activa, y por lo tanto parecería ser como que ya no tiene el don. Pero no es que no lo tenga, es que tiene un problema con el Espíritu Santo, se tiene que poner a cuenta con Dios para que eso se reactive. Me mandas esa explicación, ¿no? No es tanto que se le quite el don, sino que se apaga, ¿sí? Porque el Espíritu Santo se contrista o se le hace enojar. Vamos, ¿son los dones milagrosos o no milagrosos? ¿Cómo es mejor definir milagro? Un milagro, dice ahí por Gruden, es una actividad menos común de Dios, en donde Él suscita el asombro y la admiración de las personas y da testimonio de sí mismo. Hermano, un milagro es eso, una actividad menos común de Dios. Y en ese aspecto, hermano, vuelvo a lo mismo. Toda persona que tiene un don y que no hacía eso, es que es algo menos común. No era común que yo estuviera haciendo esto. Por esto es que es un don milagroso. ¿Sí me entiende? Ahora, dice, no, hermano, yo ya tocaba guitarra. Por eso, mi pregunta, ¿es solo puro talento? Sí, tocabas guitarra, pero mi pregunta es, ¿adorabas a Dios en espíritu y en verdad? ¿O usabas esa forma de tocar la guitarra y cantar con tu guitarra para bendecir a la gente y ministrarle a la gente? Eso es lo que ya es un don. Y si antes no lo hacías así, es porque entonces es una actividad menos común. Es un milagro que se esté funcionando así. Porque antes tú lo hacías para cantarle no sé cuántas cosas. Bueno, esa es la forma en como nosotros lo vemos. En términos de esta definición, solo algunos dones son milagrosos. Es lo que dice Gruden y no estoy muy de acuerdo con eso. En términos de esa definición de un don que es algún suceso más milagroso.
Porque entonces el de servir, el de dar, dice, no es milagroso. Ah, no es milagroso. Si la persona antes era chivísima, no daba nada, no apoyaba la obra y ahora es dadivoso, reparte con liberalidad. Eso es un milagro, hermano. Eso solamente lo hace Dios. Algunos dicen, pero es que antes igual daba. Sí, es verdad, pero ahora lo potencia el Espíritu Santo y ahora lo da para la gloria de Dios, no para lucirse o no para ganarse un voto como lo hacen normalmente los políticos, ¿no? Hoy en día, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Hay un líder político que reparte y da y todo el mundo lo quiere. Por eso la pregunta es, ¿en verdad eso es? No, eso no tiene nada que ver con el ser dadivoso, hermano, que presenta la Biblia como un don. Hay estrategia, con todo respeto, ¿verdad?, para él, por el cual oramos que Dios lo bendiga y lo ayude y lo quite de todo error. ¿Son los dones milagrosos o no milagrosos? Con respecto a si los dones son milagrosos o no, marca las correctas. Y bueno, en términos de esta definición, solo algunos dones son milagrosos. Los dones de servir, enseñar, alentar, contribuir y llevar a cabo actos de misericordia caerían en la categoría de no milagrosos. Imagínate, ¿cómo no va a ser milagroso una acción de esa? Hermano, si antes la persona no lo hacía, por mucho que pueda, eso sí son milagrosos porque yo creo que vienen de Dios. ¿Sí? Y sigue ahí con respecto a los dones, marca, el propósito de este análisis es alentarnos contra la elaboración de una distinción sobrenatural y natural. Y parecería ser como que Gruden corrige, o sea, y parece como que hay una contradicción en sus términos ahí, no sé si te diste cuenta. En nuestras mentes, por medio de la cual pensemos que algunos dones son sobrenaturales y otros son simplemente naturales. Ese es el peligro de esto, hermano. Cuidado en hacer esa clasificación. Yo creo que si es un don, es sobrenatural, es milagroso, aunque no sea tan espectacular, aunque sea algo que quizás ya hacía un poquito antes, pero Dios lo potenció al nivel de don, entonces es sobrenatural. Deja de hacer esa clasificación. Yo no la veo. Yo como que veo que entre ratos Gruden como que la tocaba por ahí. La Biblia no hace tal distinción y el peligro de hacer esto es que nos inclinemos a pensar que algunos dones son sobrenaturales, son más importantes y que devaluemos y hagamos de menos los dones que consideramos naturales. Y que pensemos que entonces esto, por otro lado, la engañosa distinción, hermano, de lo sobrenatural y natural también puede hacernos desconfiar sobre aquellos que consideramos sobrenaturales. No, yo nunca voy a poder, Dios nunca me va a poder usar para hacer un milagro, por decir algo, ¿no? O puede llevarnos a pensar que sería muy improbable que ocurriera en nuestra propia experiencia el que yo un día llegue a ser un buen maestro de la palabra o un gran predicador, a tener una iglesia pastoreando. ¿Por qué no? Ese es el asunto. No, porque creo que esos son sobrenaturales que Dios se los da para X. No, hermano. Dios reparte a como Él quiere y tú tienes que estar a la expectativa y desear los dones espirituales, los que sean de más edificación para la iglesia, pedirle, Señor, los que esté en tu voluntad, pero quiero estar listo para servirte. La 16, ¿cuál es la respuesta significativa que da Gruden a la pregunta? ¿Deberíamos de buscar los dones más inusuales o milagrosos o los más comunes? Después de que explica que la Escritura no hace este tipo de distinción, y eso está claro. Esto significa que debemos de conocer cuáles son los más necesarios en la iglesia a la que asistimos. Y pedir eso. Y entonces orar a Dios para que nos conceda estos dones a nosotros y a otros. Que esos dones se consideren milagrosos o no milagrosos, no es lo que realmente importa. Qué bonito esto. No, es que son los que más necesita mi iglesia. Señor, dame esto, dame esta capacidad de ser misericordioso, de ayudar a administrar a mi pastor la iglesia. Dame eso. Señor, o dame esta capacidad, se necesita más gente de oración, méteme por esa lado, que yo me meta en la brecha y me ponga a luchar y a orar por los ministerios que están en la iglesia, ¿no? Se necesita más de esa labor. Hay muchas áreas, hermanos, en donde las iglesias requieren de trabajo, de servicio, y por esa área podemos pedirle a Dios que nos dé esos dones. La 17, sobre buscar dones espirituales. El peligro es que si una iglesia no le da oportunidad de utilizar y ejercer dones, se frustrarán y serán otra iglesia. Y si es verdad, hermano, es peligroso cuando el pastor dice, no, aquí ese ministerio no está para desarrollarse. Pablo dice, úsese conforme a la medida de fe, y habla de ahí, hermanos, cómo se debe usar dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 6 al 8, en contexto habla del cuerpo de Cristo, y Pedro dice, ministrelo a los otros, ¿sí? El que habla, el que sirve, ministrelo a los otros.
Ahora, descubrir y buscar dones, hermano. Si Dios ha puesto personas con ciertos dones en una iglesia, cuando estos dones no se utilizan, es lo que estamos diciendo ahí, hermano, ¿se podrían ir a otra iglesia? Sí, hay el riesgo. Cuando no se abren puertas, o cuando veo que la persona quiere desarrollar el ministerio, yo le corto las alas, digo, no, eso no se va a hacer. Hay un peligro de que vaya a buscar un lugar donde sí le den chance de hacerlo. ¿Qué tipo de preguntas o de cierto autoexamen se debe hacer individualmente? Un creyente que no sabe cuáles son sus dones. Las preguntas, ¿qué interés y deseo y habilidad posee este? O sea, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Qué es lo que más se me hace fácil hacer? Por ahí puedo empezar a descubrir para qué soy bueno o cuál podría ser mi don. ¿Pueden otros ofrecer consejo o aliento que apunten hacia dones específicos? O sea, me podrían orientar y si sabes que por este lado puede servir mejor. ¿Ha habido bendiciones en el pasado al ministrar en algún tipo particular de servicio? O sea, ya cuando hiciste un trabajo con adolescentes, viste que sí fue de bendición. Oye, espérate, por ahí a lo mejor trabajar con adolescentes, enseñarle a ellos es tu mero mole y es donde Dios te está dando una capacidad especial. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál área. No, hermano, un día yo fui a orar por una persona y fíjate que al otro día me habló que ya estaba re bien de salud. Sigue echándole ganas. Oye, que sale por ahí, ¿no? El don de sanidad está en ti, tienes que pedir a Dios más fe y desarrollarlo y empezar a practicarlo más. Y quizás no es que todos van a sanar, pero empezar a orar y dar aliento. Y si algunos no los ayudas a que sanen, pues los preparas para que se lo lleve el Señor. Aleluya. Yo conozco a alguien aquí que oro mucho, de mi madre, que parece que tuviera el don de la extremaunción que usan los católicos. Mi mamá lo llevan a orar por un enfermo y casi al otro día se está muriendo el enfermo. Y hay quienes dicen, por favor, le dicen a mi mamá, María Elena, no venga a orar ya por mí. Bueno, no es tanto que sea un don, hermano, pero en verdad Dios la usa para hablarle y a veces para preparar a la persona porque está en una etapa complicada y a veces para irse con el Señor bien. Y puede ser un don, y es un don, hermano. O sea, dar esa palabra de aliento, preparar a la persona para que ya esté tranquila y se vaya a gozar la presencia del Señor, sobre todo compartiéndole el Evangelio. Y Dios usa a mi mamá en ese aspecto. Pero yo le he dicho, mamá, cuando me enferme yo, no venga a orar por mí. Bueno, si alguien por ahí se enferma y quiere que le mande a mi mamá y me dice, es broma, hermano. Pero bueno, me mandas esta broma que te puse que puede ser como un don, hermano. Lo más importante es orar y pedir a Dios sabiduría y buscar consejo y orientación. Preguntarle al pastor, ¿para qué cree usted que yo pudiera servir? ¿No? ¿En qué ministerio cree que podría yo servir? Y a lo mejor él puede ayudarte, evaluarte. Oye, veo estas cualidades en ti, veo que eres bueno, para qué eres bueno, ¿no? Y bueno, y por ahí orientarte. Bueno, vamos a las últimas. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que se pregunta cuáles son sus dones? Debe comenzar a ministrar en varias áreas y ver dónde Dios tiene bendiciones. Decía mi maestro Domingo Arroyo, de quien lleva el nombre del instituto. Me dice, Adrián Capitán, le decía, profe, le digo, me gustaría saber, mira, tienes que experimentar, tienes que ponerte chamán. Le digo, ay, pastor, ¿y qué va a pasar? Y él era así muy franco. ¿Qué va a pasar si me ponen a atender una iglesia y empiezo a atender una obrita pequeña de pocos miembros y en vez de que yo sume miembros, se me van saliendo y se me va desbaratando la iglesia? Dice, si echas a perder una, bueno, búscate, den otra. Si echas a perder otra iglesia, dice, busca allá en misericordia que te den otra, a ver si esa sí la levanta. Si ya echas a perder una tercera iglesia, dice, allá en Puebla nos decía, vete a vender semitas a la esquina, dice, y te va a ir mucho mejor. Luciano, tú no sirves para esto, pero después de intentarlo. Pero si no lo has intentado, entonces ¿cómo vas a saber en realidad para qué sirve? Cada miembro tiene su propia actividad donde debe desarrollar su don. Efesios 4:16. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice ese hermoso pasaje. Los miembros se deben ayudar mutuamente, hermano, para ayudar a descubrir cuál es su don. La obediencia ayudará a descubrir el don. Te voy a poner uno de los ejemplos más maravillosos. Y hermano, y acá te pongo las citas, quizás no me dé tiempo a leértelos todos, hermano, pero es la historia del rey David. Me vas a mandar esta historia con los sucesos. Mira, la Biblia narra en 1 Samuel que ya David estaba ungido para ser rey, ya lo había ungido el profeta Samuel. Y entonces él, hermanos, es un suceso que tú conoces. Allá era pastor de oveja, llegó a ungirlo el profeta Samuel, no estaba. Le preguntó cuando salieron todos los hijos de Isaí, bueno, ¿hay alguien más? Y dice, pues tengo el más chiquito, dice, es David, pero ese es pastor de oveja. Casi despectivamente lo dijo su papá. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor, hermano? En 1 Samuel capítulo 16, verso 18, que entonces, hermano,
David era un hombre que era muy obediente, ya era ungido para rey, lo mandó a buscar a Saúl para que tocara la guitarra y le ministrara. Fácilmente pudo haber dicho David, no, espérense, si yo soy el futuro rey de Israel, ya no voy a estar ministrando en la música. Pero iba para allá, hermano, y ministraba con la música, y el espíritu malo que venía a Saúl de parte de Dios lo abandonaba cuando David tocaba con su arpa. ¡Wow! Era buenísimo, Dios lo usaba, y David era sumiso y obediente. En una ocasión, en el capítulo 17, su papá lo mandó a llamar. Ya David, claro, ya estaba ungido para ser rey. Y lo mandó a llamar y le dijo el padre, fíjate, versículo 17:15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Oiga, había ido a atender a Saúl y iba a atender las ovejas de su padre. No le dijo al papá, papá, mira, ya me ungieron para ser el futuro rey de Israel, así que olvídate que yo siga pastoreando las ovejas. No, hermano, humilde. Siguió haciendo el trabajo de pastor de ovejas en el campo. Y un día de esos el papá lo llamó, versículo 18, y le dijo el papá, ¿sabes qué? Vas a ir a ver a tus hermanos. Los hermanos estaban en el ejército. Quiero saber cómo están en el campo de batalla. Y le vas a llevar estos 10 quesos de leche y se los vas a llevar al jefe de los 1000 y mirarás si tus hermanos están buenos y tomarás prendas de ellos y vas a regresar. David fácilmente hubiera dicho, no, papá, me vas a mandar a hacer mandados que antes hacía yo y a ver cómo están mis hermanos que siempre humillan. No, yo ya soy el rey. No, hermano, humilde, sujeto, obediente. Esas cualidades, hermanos, es la que hacen a David un hombre conforme al corazón de Dios. No es que él era perfecto. Si sabes lo que él hizo, puedes leer esos versos, hermano. Cuando llegó allá, vio que estaba en plena guerra, dejó lo que el papá le mandaba al jefe de los 1000 y a sus hermanos guardado. Se preocupaba por guardar, era responsable por las pequeñas cosas que le daban y fue a preguntar al que estaba allá. Y ahí fue donde David se hizo famoso, tú sabes cómo, ¿verdad? Cuando llega ya al campo de batalla a preguntar cómo están sus hermanos lo humillan y oye que Goliat está insultando al ejército de Israel. Y le dice, ¿y cómo pueden dejarse insultar por este incircunciso? Hermano. Y va a hablar con Saúl y sabe que yo quiero pelear contra ese incircunciso. Tú conoces el resto de la historia. David se vuelve súper famoso. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Pero todo empezó porque David nunca dejó de ser un sencillo pastor de ovejas. Porque David, cuando le hablaban para ministrar al rey, él iba con su guitarra, a pesar de que ya estaba ungido para ser rey. Cuando David lo mandó su papá a hacer mandados, que hacía un chamaco el sirviente de la casa, pero él lo hacía, humildad, nunca lo dejó de hacer, nunca refunfuñó, nunca dijo no. Hermano, quiere que Dios te bendiga y que pueda darte más dones y mejores dones. Sé obediente, sé sujeto, sé sumiso, sé humilde, sé responsable. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Yo creo en un Dios de eso. Un servidor es testigo de ello. Ojalá y aprendamos de estas lecciones de David y me mandas esos datos por ahí, hermano. Por último, ¿cuáles son las respuestas a la pregunta cómo buscamos más dones? Pídeselo a Dios en oración. Las personas deben tener motivos correctos, no para tu vanagloria o para sacar dinero, como el ejemplo de Simón, que hasta quiso comprar para ministrar. De ahí viene la simonía, acuérdate. Se debe buscar oportunidades para probar el don, evaluar, para ver si sirvo. Y yo conozco a un joven que una vez me dijo algo, ahorita te lo digo, que estos abunden para la edificación de la iglesia. Deben continuar utilizando los dones que ahora tienen y estar dispuestos a conformarse si Dios no decide darle más. Conozco a un joven que se dedicaba mucho al servicio del Señor, le gustaba el servir, pero un día, hermano, fíjese, pastor, que yo me veo en una campaña evangelística en un estadio. Dice. ¿A poco? Le digo, ¿y qué ves ahí? Yo me veo predicando, dice. ¿A poco? Le digo, sí. Y otra vez volví al pastor, fíjese que volví a soñar y me veo en la campaña, dice, y me veo predicando. Le digo, ¿y a poco? Sí, pastor. Y ya la tercera vez me volvió a decir, y un día le digo, oye, hijo, le digo, ¿y no te has visto en esa campaña lavando los baños del estadio donde los hermanos llegan? No, hermano, no, ni Dios lo quiera. Dice, no, yo me veo siendo el predicador, el evangelista. Dice, no, dice, eso de diácono, eso lo hago aquí, pero yo en la campaña soy el gran predicador. El asunto es que sí, no estoy diciendo que no puedas anhelar algo así grande, pero ¿por qué no empezar, verdad? Por empezar a soñar con ser un buen diácono, un buen limpiador de baños, uno que ayude a hacer una buena limpieza en el templo. Y de ahí el Señor te puede llevar a lo más alto cuando eres fiel en el poco. Los dones son herramientas para el ministerio y no están necesariamente relacionados con la madurez cristiana. Este es un punto fuerte, hermano.
Los dones espirituales no son necesariamente una señal de madurez espiritual. Es posible poseer notables dones espirituales en una u otra área, pero ser aún muy inmaduro en la comprensión doctrinal o la conducta cristiana, como fue el caso de la iglesia de Corintio. Puede ser real, pero yo al grado de llegar a decir que no, algunos tienen un don, pero no tienen. La lógica es que si tú desarrollas, como le decía el apóstol Juan a Gallo, ¿se acuerdan en 3 Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿qué le decía? Así como prospera tu alma. La lógica es que vaya equitativamente. Tengo dones, tengo madurez. Tengo dones, es porque estoy orando más, estoy leyendo más Biblia, estoy metiendo más con Dios y por lógica van a aparecer más frutos. No solo tengo dones, pero no tengo fruto. Yo dudo de ese don, si es don de Dios, hermano. Lo digo con todo mi corazón. Yo esa parte no la veo correcta. Decir, no, si hay quienes tienen bastante dones, pero no tienen la iglesia de Corintio. Sí, estamos hablando de la iglesia en general, hermanos, pero porque había un problema doctrinal fuerte ahí, en donde tenía un asunto doctrinal. Pero la lógica es que maduras espiritualmente, creces en fruto, vas a crecer en dones. Pero si nomás creces en dones y no creces en fruto, el asunto está raro. Habría que ver si no es solo emocionalismo o otra cosa. Dios nos ayuda a entender esto, hermano. Hasta los cristianos inmaduros reciben dones espirituales, dice Pablo, y es verdad, puede haber un poquito ahí en el ejemplo de Corintio, pero hay que evaluar bien qué tan real es esto en su totalidad. ¿Sale? Un abrazo para todos. Jesús le dirá a muchos que en aquel día, y espero que no te lo diga a ti ni a mí, nunca os conocí. Sí sabían hacer muchas cosas, pero es que eso no significaba que por hacer cosas ya es un cristiano la persona, porque hay gente malísima que hace muchas cosas buenas, ¿sí? Y no por eso significa que sean cristianos. Sigamos adelante, espero sus tareas, les amamos en el Señor, hermanos, y hay que echarle ganas, estamos en la recta final de neumatología. Un abrazo a todos.